darle cita a la palabra, hermanos. Efesios 4:11, so let's read the word, Ephesians 4:11. Y dice la palabra de Dios, hermanos, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pues, amados hermanos, nosotros vamos a estar viendo en esta preciosa tarde un estudio bien importante, porque esto concierna a lo que es el gobierno de lo que Dios ha establecido en la iglesia. Esto es lo que Dios ha puesto en la iglesia, no es lo que el hombre se ha inventado, sino que es lo que Dios ha puesto como orden en su iglesia. Y a nosotros, cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado por su gracia y amor y nos ha engendrado, nos ha hecho parte de ese cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y como parte del cuerpo de Cristo, Dios ha dado muchas cosas a la iglesia, hermanos. Así que en este estudio nosotros vamos a estar viendo sobre el tema los dones del ministerio de la iglesia. Gloria al Señor. Esos son los dones de ministerio de la iglesia. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos, hermanos, cuáles han sido las cosas que Dios ha dado a la iglesia, nosotros vamos a ver, hermanos, que nosotros no tenemos por qué temer en cualquier momento de cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo. Nosotros cantamos muchas veces de los salmos que dice, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, ¿verdad? Aunque se levante guerra contra mí, ¿verdad? Yo estaré confiado. Y todo eso lo cantamos, ¿verdad? Y eso son cosas tremendas, cosas mayores, palabras mayores que estamos cantando, pero son cosas que están en la misma palabra de Dios. Pero muchas veces también tenemos que ver la condición que estamos ya ahorita. Y también, hermanos, estar confiados, pero reconfiados en el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando nosotros vemos qué cosas Dios ha dado a su iglesia, pues nosotros podemos ver que Dios ha dado para su iglesia, hermanos. Él dio a Jesucristo para comenzar, que desde allá del cielo Él vino, se despojó de sí mismo para, ¿verdad?, tomar en sí un cuerpo de hombre para dar su vida por usted y por mí. Dios dio lo mejor, Dios dio lo perfecto, bendito sea el Señor, dio a Jesucristo. También Dios nos ha dado el Evangelio, bendito sea el Señor, esas buenas nuevas que traen salvación. Esa es otra cosa también, Dios ha dado salvación, gloria al Señor. Él ha dado las santas escrituras, hermanos, que Él ha dado prácticamente, ¿verdad? Él ha dado esa Biblia que usted y yo ahora tenemos, nos ha dado las sagradas escrituras, hermanos, que ahora usted y yo podemos disfrutar de esta palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué más el Señor ha dado? Él ha dado el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, a todos aquellos que creen en Él, bendito sea su nombre. Ha dado el fruto del Espíritu, bendito sea el Señor. Ha dado las promesas que están en esta palabra. Ahora usted puede llamar al Señor y puede usted recibir de esas promesas que el Señor tiene para usted y para mí como ciudadanos y coherederos del reino de Dios. Gloria al Señor. Nos ha dado la cruz también, bendito sea el Señor, para llevarla cada día, bendito sea el Señor. Nos ha dado también el bautismo en el Espíritu Santo a su iglesia. Ha dado los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Ha dado la armadura de Dios a la iglesia. Ha dado la gran comisión a la iglesia. Y también ha dado los dones del ministerio a la iglesia. Y en esa parte nos vamos a enfocar en este día. Bendito sea el Señor. Los dones del ministerio de la iglesia. Cuando nosotros vemos por qué Dios, porque sabe, Dios es un Dios de propósito. Cuando nosotros vemos por qué Dios ha dado los dones del ministerio, de los ministerios a la iglesia, pues nosotros podemos ver la respuesta en el versículo 12 y en el versículo 13 aquí mismo. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver solo hasta ahí, hermanos, porque quiero explicar esto. Dice que es con el fin, el propósito es con el fin de perfeccionar a los santos. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, yo he sido lavado con la sangre de Cristo, nosotros somos los que formamos los santos, hermanos. Y en esa parte la palabra está diciendo de que Dios ha dado estos dones de los ministerios para la iglesia, para perfeccionar a los santos.
¿Y eso qué quiere decir? ¿De qué perfección está hablando? Porque sabemos que nosotros no somos perfectos mientras estamos en este cuerpo de carne y sangre. Pero la perfección que esto está refiriéndose es a llegar a una madurez espiritual. Cuando usted y yo alcanzamos una madurez espiritual, y cuando digo una madurez espiritual, estamos hablando de aquella vida que conoce la palabra de Dios. Estamos hablando de una vida de que ha venido a conocer la doctrina de la Biblia, lo que enseña la Biblia y esos puntos que tenemos que guardar en nuestro corazón. Y estamos hablando de que a través de eso uno vive una vida que ha conocido a discernir bien entre el bien y el mal, para que también no seamos llevados, ¿verdad?, con cualquier viento de doctrina o de falsedades que el enemigo anda haciendo y deshaciendo con esas alrededor del mundo, para que también nuestro oído espiritual esté bien afinado para escuchar la voz de Dios y saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque muchas vidas hoy en día, hermanos, andan hablando cualquier cosa diciendo que Dios les ha hablado cuando Dios no ha hablado. Hay cualquier cantidad de gente dando profecías y diciendo que Dios ha dicho y que esto se va a hacer así, y nunca se viene a dar porque no fue Dios, sino que la mente de ellos mismos o el enemigo le vino a hablar. ¿Por qué? Porque no han discernido o entendido cómo entender cuando Dios les está verdaderamente hablando. Eso es lo que se refiere aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, mire, para la obra del ministerio, porque Dios no va a poner a alguien a hacer un trabajo o darle un ministerio a alguien, si no primeramente ha madurado espiritualmente hablando, hermanos. Y cuando nosotros vemos el versículo, para seguir, dice allí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dio el Señor los dones del ministerio, para que a través de esas vidas fieles al Señor que Dios levanta, y es Dios el que tiene que levantar, porque es Dios el que capacita esas vidas, pues cuando Dios lo hace, es para que se edifique la iglesia, el pueblo de Dios, con aquella tarea que Dios ha levantado esa vida, para ese trabajo, esa tarea, ese labor. El versículo 13 nos dice también aquí, mire, así es que Dios ha dejado lo que nosotros vimos, ha dejado, digamos, Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin para que, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, otra vez ahí, para que seamos maduros, ¿verdad?, esa madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria sea al Señor. Así es que, amados hermanos, lo ha dado para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenga una forma para cómo ellos pueden ser instruidos en el camino del Señor, para que puedan crecer en el camino con el Señor, para que puedan aprender a tener todas esas cosas que acabo de mencionar, porque ya cuando esa vida está preparada ante los ojos del Señor y el Señor le analiza y dice, bueno, esta vida ya entiende cuando yo le hablo, cómo yo le hablo, esta vida tiene bien discernido entre el bien y el mal, ha aprendido a pararse firme, porque eso veo yo muchas veces también, hermanos, que en otros lugares que yo he visitado hay vidas que un día están y otros días no están. ¿Y sabe por qué? Porque a veces se desaparecen por una semana o semanas y después cuando regresan es porque estaban allá pecando. Y después allá tuvieron un trato que se dieron cuenta que estaban en el pecado y después regresan otra vez y dicen, el Señor ha tratado conmigo. Pero después allá andan otra vez, porque no han aprendido a firmarse, no han aprendido a decirle no al pecado. Y eso es, por esa razón es que Dios coloca a cada vida en una iglesia local para que vayamos aprendiendo, para que vayamos apartándonos del pecado. Todo eso, Dios lo ayuda a nosotros para todo eso. Y por eso dice la palabra ahí eso. Por eso es que Dios coloca los dones de los ministerios. Bendito sea el Señor. Así es que nosotros ahí vimos, ¿verdad? Ahora, para que la unidad, ahí como dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad. Le voy a decir algo importante también, hermanos, que la unidad del Espíritu solo puede ser obtenida si nosotros aceptamos
el mensaje de lo que es los apóstoles, que tenemos el mensaje que ellos nos dieron aquí, el mensaje de los profetas que lo tenemos aquí, el mensaje de los evangelistas que no va a ser diferente de lo que predicó Cristo, el mensaje de lo que los pastores hablan, que tiene que estar en unidad con lo que habló Cristo, con lo que hablaron los apóstoles, con lo que le hablaron los profetas, y tiene que también los maestros, los que enseñan, también enseñan conforme a la doctrina de Cristo. Bendito sea el Señor, porque allí está la verdadera unidad, porque lo que nos une a nosotros es el Espíritu de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando nosotros podemos hacer la pregunta también, hermanos, y decir, bueno, ¿por qué es tan importante que tengamos estos dones del ministerio operando en la iglesia? Y la respuesta está allí mismo donde estamos leyendo. Mire el versículo 14 al 16. Aquí está la respuesta por qué es importante y por qué Dios coloca los dones del ministerio a las iglesias. Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire qué cosa. ¿Se acuerda que nosotros hemos leído las cartas de Juan, Pablo, que ellos decían, ¿verdad? Cuidado, que nos ha dicho que tengamos cuidado con que debemos de probar a los espíritus, ¿verdad? Y nos han dicho muchas veces, nos han avisado en la Biblia y nos dicen que tengamos cuidados de los falsos maestros, de los falsos líderes que se levantan para engañar con astucia, ¿verdad? Y ellos tuvieron que pasar muchas de esas luchas. Los mismos apóstoles tuvieron que pasar muchas de esas luchas en el tiempo de ellos. Por eso nos escribieron a nosotros estas cartas también, para que nosotros podamos, ¿verdad?, también tener eso en mente siempre, que se levantan vidas que, ¿verdad?, porque ya conocieron unos temas doctrinales, pero unos puntos no les apareció, así que ahí vinieron cambiando, y después por eso se encuentra con muchas diferentes denominaciones, sectas. Pero en Cristo Él no vino a hacer denominaciones y sectas. Él vino a hacer, ¿verdad?, hablar la verdad. Y todo el mundo dice que tiene la verdad. Usted no va a encontrarse con la gente que dice que ellos tienen la mentira. Hey, véngase con nosotros, venga a alabar a Dios con nosotros, que nosotros enseñamos la mentira. Usted va a decir, pues no, si ustedes enseñan la mentira, yo no voy a ir ahí. Hasta los satánicos dicen que ellos tienen la verdad. Ellos rechazan la Biblia, tienen su propia Biblia satánica, y ellos dicen, no, nosotros tenemos la verdad de todas las cosas. Y tienen su propia versión de cómo los eventos suceden en el cielo, aquí y todo. Así que por eso Dios nos ha dejado los dones del ministerio. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros vemos el versículo 15, mire lo que dice también ahí, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso es que la doctrina, la enseñanza no se puede cambiar, porque nuestra cabeza es Cristo. El que ya se cambia la doctrina, la enseñanza y se va por otro lado, es porque la cabeza no es Cristo. Ya se ha desviado, y el Cristo que ahora tienen es otro Cristo. Pero no es que hay otro Cristo, sino que hay gente que se desvía de la doctrina. Y por eso Dios dejó este orden en la iglesia, este gobierno, se puede decir, en su iglesia. Cuando nosotros vemos el versículo 16 también dice, de quien todo el cuerpo, así que dice ahí que Cristo es la cabeza, y ahora se habla de la iglesia, que es el cuerpo, y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, el vínculo de esa perfección, de ese se puede decir, de esa madurez espiritual, es el amor.
Porque allá en 1 de Juan, usted se acuerda que allí dice Juan, el que no tiene amor no tiene a Dios, mas el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, ¿verdad? Y le digo, o también dice, el que dice que conoce a Dios y no tiene amor, no le conoce, que es un mentiroso. Porque Dios es amor. Y si Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a mostrar y tener ese amor para con nuestros hermanos. Así es que todo eso, hermanos, se aprende ¿a dónde? Yendo a la iglesia, conociendo la palabra, yendo donde Dios lo coloca a uno, porque ahí Dios va a tener un propósito para su vida, para mi vida. Y aunque no nos guste muchas veces donde estamos, aunque no nos guste muchas veces lo que nos digan, es decir, en la palabra. Pero cuando es la palabra de Cristo, pues esa, aunque venga duro muchas veces, pero esa es la que nos enderece. Esa es la que nos va a llevar al cielo si nosotros la obedecemos y nos sometemos a ella. Esa misma, cuando nos sometemos, es la que el Señor nos va a bendecir en muchas maneras, hermanos. Alabado sea Cristo Jesús. Pues vamos a empezar a entrar a ver esos 5 ministerios, ¿verdad? Porque vimos ahí que la Biblia nombra que son esos 5, que son apóstol, profeta, vimos que es evangelista, pastores y maestros. Lo que voy a hacer, hermanos, voy a comenzar de abajo para arriba, aunque yo sé que ahora no lo voy a poder terminar todo porque hay bastante material que ver, pero lo vamos a llevar parte en parte, ¿verdad? Vamos a ver los maestros para comenzar. Bendito sea el Señor. Si regresamos, por favor, al versículo 12, vamos a verlo nuevamente ahí, porque lo que pasa con los maestros, fíjese que los maestros vienen a ser aquellos que tienen un don especial que Dios les ha dado para poder enseñar, exponer la palabra en una forma que las vidas le pueden entender. Porque de nada sirve que alguien se pare y empiece a hablar y a enseñar y todo el mundo queda en el aire que dice, yo no sé lo que está hablando, yo no entiendo. Por eso Dios coloca maestros, que ellos tienen un don de Dios, unas habilidades que Dios les ha dado específicamente para ello. Y Dios le ha dado esas habilidades que ellos pueden pasar largas horas pudiendo leer la Biblia también. No se cansan muchas veces ellos. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios les ha dado. Dios los ha dotado con esas partes. Y cuando nosotros vemos digamos, el labor que ellos desarrollan dentro de la iglesia, los maestros tienen un don especial de Dios para el resultado de clarificar, explicar y proclamar la palabra de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea. Ahí el versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, los santos no pueden llegar a una madurez espiritual si no conocen Biblia, hermanos. No pueden llegar a una madurez espiritual si no se conoce Biblia. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a los dos extremos. Si una vida tiene bastantes experiencias con Dios, digamos que tiene bastantes experiencias porque es una persona de mucha oración, se puede decir, ¿verdad? Me voy a poner aquí, mucha oración, pero casi no lee la Biblia. ¿Sabe lo que va a suceder? Esa persona puede tener muchas experiencias con Dios, sí, pero cuando venga el momento de que el enemigo lo venga a querer tentar, a hacerlo caer, va a tener fuerzas para decir no al pecado. Pero como no tiene mucho conocimiento de la Biblia, el enemigo lo va, mire, engañar. Le va a usar textos bíblicos fuera de contextos y esa persona cae pensando que eso era lo que tenía la verdadera interpretación de la Escritura. Es como decir, si usted se acuerda cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado, lo llevó el enemigo al pináculo del templo y le dijo a él, citándole el Salmo 91, le dijo, tírate de ahí, le dijo, porque dice la Escritura que vendrán los ángeles y te recogerán para que tu pie no tropiece en piedra. Y le estaba citando la Biblia, pero en una forma torcida, se la estaba aplicando mal. Pero como Jesús es la vida, es la palabra viva, él le respondió con la palabra y le dijo, también escrito está.
no tentarás a Jehová tu Dios. Ahora, si una vida no conoce Biblia y tiene mucha oración, y una de esas cosas similares, el enemigo viene, porque si viene así el enemigo, esa es una forma de táctica de cómo ataca el enemigo, pues ¿qué hace la persona? Se brinca de ahí porque dice, el Señor me va. No, porque se olvidó que también dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Y así muchas vidas caen, hermanos, en el camino, no que querían caer, porque se descuidaron de que necesitaban conocer verdaderamente la doctrina, la palabra del Señor. Ahora, nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a irnos al extremo del que pasa 7 horas leyendo la Biblia, pero no tiene mucha oración. ¿Sabe lo que sucede en ese entonces? Conoce bastante, pero como no se ha fortalecido en el espíritu, en la oración, sucede esto, que le viene la tentación y sabiendo lo que es mal, y extiende sus manos y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el jalón del pecado que lo jale, ese deseo de la carne, no lo puede controlar porque no está fuerte suficiente en el espíritu. Porque eso requiere oración y también requiere palabra para balancearse y no caer en la tentación del enemigo, hermanos. Así que hemos visto los dos extremos ahí. Pero cuando nosotros vemos la tarea que tienen los maestros es para dar ese conocimiento, es para dar la enseñanza, es para instruir en la doctrina de Cristo, porque hay muchas falsedades, hermanos, que la verdad es que si nosotros tratamos de conocer toditas las falsedades que hay muchas, hermanos, hay muchas que ni en su vida entera usted va a poder leer todas las cosas que el enemigo se inventa y se seguirá inventando, porque él sí es un inventador del mal. Pero lo mejor es conocer la verdad, porque cuando conocemos a Cristo, la verdad, a través de su palabra, cuando viene una mentira, podemos reconocer que eso no es la verdad. Cuando venga por otro lado la mentira, conocemos que eso no es la verdad, porque eso es lo bueno de conocer a Cristo, eso es lo bueno de conocer la doctrina bíblica, eso es lo bueno de conocer a Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que el que conoce la verdad no va a caer en aquellas trampas del enemigo que salen ahí diciendo, mire que hubo un evangelio de Barrabás, mire que hubo un evangelio también de María Magdalena, mire, salió que habían unos libros del profeta Enoc. Y ahí va la gente viendo que, pues sí, este libro escondido de que por muchos años ahora tengo la verdad. Y no se dan cuenta que eso tiene doctrinas falsas entremetidas, llevándolo a la vida a adorar a los ángeles nuevamente. ¿Pero por qué? Por no conocer la verdad. Así es que eso es, hermanos, lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Estos ministerios Dios los ha dejado con propósito. Ahora vamos a seguir. El labor especial que tienen los maestros, hermanos, es defender con la ayuda del Espíritu Santo, defender el evangelio que ha sido encomendado a ellos, porque Dios no le da un don del ministerio a una persona por puro gusto, sino que se lo da para que esa persona que tiene ese don de ese ministerio y el conocimiento que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo lo pueda impartir a la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero a pesar de eso también es como un guardador de esa verdad, de que si escucha que hay una falsedad que se está dando, pues esa persona tiene esa responsabilidad de parte de Dios, de hacer saber de que aquello es falso y explicarle a la gente lo que es verdadero, sacar a la gente del error. Eso es una tarea grande que tiene el maestro. Bendito sea el Señor. Podemos ver un poquito aquí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 14. Vamos a ver. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 14. Usted se acuerda que Pablo le escribió esta carta a Timoteo, que es una carta pastoral, consejos para líderes, y le dice estas palabras: del cual yo fui constituido predicador
apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén, ahora le da el consejo, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya veo que Él les está diciendo a ellos y le está encargando que así como Dios le entregó a Pablo y le dio a él lo que es la doctrina, la enseñanza, para que él sea apóstol, predicador, que él sea un maestro de los gentiles, ahora él escribe y le dice a Timoteo y le dice a los líderes que guarden eso que han recibido. Le dice que lo guarden. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa es una gran labor que tiene un maestro dentro de la congregación de los santos. Bendito sea el Señor. Así es que ellos tienen que fielmente guiar a la iglesia, a la revelación bíblica, hermanos, y al mensaje original de Cristo que dieron los apóstoles y que ellos también enseñaron que tenían que perseverar en ese mensaje. Bendito sea el Señor. Cuando vemos el punto o el propósito principal, se puede decir, de los maestros, un propósito principal de los maestros es preservar la verdad. Y en preservar esa verdad, eso debe producir santidad al cuerpo de Cristo que está escuchando la palabra de Dios, a llevar al pueblo a una consagración total, a vivir una vida piadosa, una vida con el temor a Jehová. En otras palabras, una vida que reverencia a Dios, que respeta a Dios. Ese es el verdadero temor a Dios. Así es que el trabajo del maestro a la enseñanza original del evangelio, de la doctrina bíblica, esa es la tarea. Llevar al pueblo a la obediencia, a la consagración, al temor a Jehová, para que el pueblo pueda aprender cómo conducirse, cómo vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios. Y las Escrituras declaran la medida de la instrucción que el creyente tiene que tener. Mire, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Aquí usted puede ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así es que esto es algo, hermanos, de que Dios dota a una vida para enseñarle la verdad, el Espíritu Santo obrando con esa vida que tiene ese ministerio, de ese don del ministerio del maestro, porque el Espíritu Santo estará también confirmando que esa es la verdadera palabra de Dios, la verdadera enseñanza, doctrina de Cristo. Y eso lleva que una vida, en ese cambio que va teniendo al escuchar esa palabra, lo va llevando a vivir una vida, ¿verdad?, a obedecer la palabra del Señor con amor, con un corazón puro y de una buena conciencia, porque ya la conciencia, lo malo que tenemos nosotros cuando venimos primeramente, ¿verdad?, a los pies de Cristo, que sucia nuestra mente viene, ¿verdad? Pero Dios la va regenerando, Dios la va santificando, Dios la va limpiando a través de la palabra del Señor. Y así esa vida, pues después en su conciencia ya el Espíritu Santo le va a estar diciendo y le va a estar confirmando que va en el camino correcto. Bendito sea el Señor. Y esa fe no va a ser una fe que es fingida.
sino que una fe verdadera, porque ya es un cambio que Dios está haciendo en ese corazón a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y por lo tanto, se van a ver las evidencias en esa vida, que esa vida verdaderamente está aprendiendo, porque va a estar esa evidencia de que se va a ver, se va a notar el cambio, se va a notar por dentro y se va a notar por fuera. Y usted me dice, bueno, pero nosotros no podemos ver lo que está dentro, pero la Biblia sí. Y la Biblia nos ayuda a nosotros a ver lo que está dentro, porque lo que está dentro se manifiesta lo que está afuera. Y así podemos ver, hermanos, así podemos analizar, y así el Señor nos da a entender, nos da conocimiento, nos da sabiduría para conducirnos, y así nos lleva en ese creyente, pues después va a notar, usted va a ver que las evidencias que están aprendiendo y que están creciendo y que ellos están, ¿verdad? Su vida está cambiando y se está manifestando por más amor, la pureza, la fe y el temor a Jehová se van a ver en esa vida. Ya ven el efecto que tiene la palabra del Señor, hermanos, y la necesidad de la enseñanza correcta, porque es Dios el que está en medio cambiando una vida. Los maestros son esenciales en el plan de Dios, porque la iglesia, mire, hermanos, una iglesia que rechaza, digamos que, ¿verdad? Dios trae una vida a la iglesia y esa vida, ¿verdad? Poco a poco está dando paso, que el Señor lo va preparando, porque Dios tiene un don del ministerio de maestro para esa vida, que es un don útil y esencial en una iglesia. Pero ¿sabe qué? Si una iglesia no sabe reconocer eso, y más bien una iglesia que se está peleando que quién quiere ser el pastor, y ve una vida y dice, bueno, como que se está levantando en conocimiento y posiblemente va a conocer más de lo que yo conozco, y lo maltrata para que esa vida se vaya y lo destruye ahí mismo. Pues ¿qué sucede? Una iglesia, hermanos, que rechaza a aquellos que son fiel a la enseñanza, a la revelación bíblica de Dios, que tienen el don, ¿verdad?, de enseñar la palabra y dar la interpretación correcta de la enseñanza original de Cristo, así como enseñaron los apóstoles. Una iglesia que rechaza eso, hermanos, ¿sabe qué sucede? Sucederá que los que verdaderamente tienen el don de enseñanza en una iglesia se quedarán en silencio. ¿Y qué más sucederá? Esa iglesia no estará firme en la verdad de Cristo. Cuando vengan nuevas doctrinas, que vienen muchas veces, esas doctrinas pueden ser por visitantes, pueden ser por gente que viene, o puede ser por alguien mismo de adentro de la iglesia que verdad, su vida espiritual se descuida y se empieza a ir para atrás y empieza después a enseñar herejías y cosas, o introducir cosas en la iglesia que no le agradan a Cristo. Ya con aquellos que tienen, digamos, los que pueden corregir, ya estando en silencio ellos, ya no hablando nada. Y las nuevas vientos de doctrina falsa se están metiéndose a esa iglesia. Y no hay nadie que diga, o nadie que se oponga y diga, bueno, eso no es así. La Biblia dice esto y esto no es así. Ya esa gente todo lo viene a aceptar. Y después la iglesia empieza a cambiar. Y después todo lo que se le da la gana en la mente de las personas, dicen, yo pienso hacer así, yo pienso que vamos a hacer así, yo pienso que esto debe ser así, yo pienso que el pastor no debe de predicar ya en Apocalipsis, mejor solo de San Juan, porque ahí habla mucho de amor. Y así por eso después las iglesias van desviándose, haciendo ya más bien lo que nos parece bien, en vez de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Por la falta de conocer la verdad y por la falta de los que verdaderamente tienen un don de maestro dentro de las iglesias, no están utilizándose. Porque, ¿verdad?, puede ser que la iglesia rechaza eso. No queremos escuchar a eso. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y peor cuando el pastor se pone junto al lado de los carnales que quieren hacer lo que ellos quieren hacer y dejan a un lado la espiritual.
Y después el espiritual, como él sabe que se tiene que congregar, como él sabe que ahí Dios lo tiene, ahí está, apagado, silenciado, quejándose por dentro. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y así pueden pasar los años. Y esas son cosas que se dan en las iglesias, hermanos. No estoy hablando de las cosas que yo me estoy inventando. Son cosas que yo las he visto. Yo he visto, hermanos, cuando gente llega a la iglesia, Dios hace un cambio total en esa vida, solo para que el pastor lo destruya, espiritualmente hablando. Porque no han podido ver, no han tenido visión para ver lo que Dios ha traído en esa iglesia, que puede ser un evangelista, puede ser alguien con un don tan precioso. Pero no han podido tener una visión para ver lo que Dios ha traído. Bendito sea el Señor. Y cuando esas cosas suceden en una iglesia así, hermanos, la conducta de la iglesia cambia. La reverencia en la casa de Dios cambia. Ya no es, el enfoque ya no es yo voy para ver a Cristo. El enfoque ya viene a ser yo voy para ver quién fue a la iglesia. Yo voy para ir a hablar con fulano, con mengano, con sotano, pero si no llega mi mejor amigo o amiga, pues yo tampoco fui a la iglesia. Ya el enfoque ya no es Cristo, ya empieza a cambiar el enfoque. Y eso es tremendo, hermanos. Y cualquier tipo de práctica y cosas vienen a ser aceptables a la iglesia ya. Ya no es algo que se dice, no, esto no se puede ser aceptable aquí porque la palabra no acepta que esto sea así. No, sino que ahora ya todo es bienvenido, todo es aceptable. Eso es tremendo cuando eso sucede, hermano. Porque ya eso es una iglesia que se empieza a ir en la apostasía, hermanos. ¿Y hasta dónde terminará? Solo Dios sabe. Pero en el contrario, vamos a ver ahora, al contrario, una iglesia que escucha a los maestros que Dios ha puesto, que son maestros que tienen temor a Dios, ellos tendrán la medida, hermanos, para asegurarse que el testimonio original de lo que Dios habló se mantenga. Cuando las cosas empiezan a como medio verse que se están torciendo, ellos vienen y dicen, esto está mal. Yo vengo a reportar que esto está mal y le reportan al pastor, ¿verdad? Si el pastor no tiene un don también de maestría, de dar la palabra como un maestro para explicarla bien y usa el don que tiene el otro porque también él puede enseñar bien, entre ellos mismos trabajan juntos porque ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y así mismo, ¿verdad? Se trae siempre, es como decir que se quiere ir, agarrar rienda suelta, pero lo agarra de nuevo y dice, no, tiene que ir por este camino, porque por el camino angosto nos ha marcado el Señor que tenemos que ir. No podemos empezar a irnos por el camino, ¿verdad?, ancho, sino que para eso es lo bueno de los maestros en una iglesia, hermanos. Si es que cuando nosotros vemos que eso sucede, ¿verdad?, la palabra inspirada, la inspirada palabra de Dios es usada para también analizar lo que está sucediendo en la iglesia. Mire, hermanos, yo he conocido iglesias donde a veces han traído a un predicador de lejos y ese predicador les ha venido y les ha hablado a esa iglesia y les ha dicho, hermanos, por ahí hay una gente que se queja si uno toma licor, pero tomándose una copita o dos copitas no es malo, hermanos. Y el pastor que está sentado ahí le da una sonrisa, pero no dice nada. Más bien los miembros que tiene se levantaron y dicen, esas son herejías. Claro, no se ve bien. Se hizo un problema ahí. Pero, ¿cómo terminó ese pastor? Borracho. ¿Cómo terminó su iglesia? Dividida. ¿Cómo terminó su ministerio? Ya no lo tiene. Porque se metieron cosas. Y en vez de rechazar a lo malo, en vez de escuchar a los que tienen conocimiento de la palabra, no quisieron. Gloria sea al Señor, hermanos.
Porque, ¿sabe qué? Cuando cosas así suceden, es la tarea de los maestros, que ellos llevan eso y lo dicen al pastor, y le dicen: pastor, usted tiene un trabajo aquí que arreglar, porque el que estaba predicando o el otro que está aprendiendo a dar enseñanza dijo esto y esto y esto, y eso está fuera. Y el pastor, como el que es como supervisor, que tiene que tener cuidado, tiene la tarea de tener que corregir eso, para que el pueblo no se vaya con, ¿verdad?, con lo falso, que no se vaya con lo que está torcido, sino que aquello tiene que enderezarse, para que el pueblo sea edificado, hermanos, en la verdad. Bendito sea el Señor. Así es que así nosotros vemos, hermanos, que la tarea que tiene el maestro es analizar las cosas con la palabra. Lo que se predica, lo que se enseña, las cosas que se hacen, las prácticas, analizarlo con la palabra. Y cuando eso se sale de la palabra, ellos tienen ese labor. No solo es de enseñar, sino que también trabajar junto con el pastor de la iglesia para que también puedan, ¿verdad?, dirigirse las cosas en el orden que Dios ha establecido. Bendito sea el Señor. Si es que mire, hermano, no es cosa sencilla, ¿verdad? Pero mire, casi todo el tiempo se fue solo hablando de los maestros, pero pienso que ya tenemos bien claro la tarea de alguien que tiene el don de ministerio de maestro, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pues vamos a entrar al segundo ministerio, pastores, ahí. Ahora vamos a ver acerca del ministerio, del don del ministerio de los pastores. Fíjense que los pastores, bueno, ya lo mencioné, vienen a ser como supervisores. Ellos miran hacia al pueblo que Dios les ha encomendado, el cuidado que tienen que tener. Y ellos, cuando ven, Dios los ha dotado con dones especial también, para poder ver la vida espiritual, cómo está dentro del pueblo. Y basado en eso, ellos pues toman la medida para ir a ayudar a esa oveja que está dentro de ese pueblo. Esa es la tarea principal, una de las tareas principales que tienen. Pero los pastores también vienen a ser conocidos en otras partes de la escritura, son como conocidos también como los ancianos. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 20, versículo 17, hermanos. Hechos 20, 17. La palabra del Señor nos dice aquí, en Hechos 20, 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto fue que hicieron una reunión con los líderes que estaban en esa iglesia, pero a veces les llaman ancianos. Podemos ver Tito 1:5 también. En Tito 1:5 nos dice la escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto es poner en una congregación líderes. Y el líder que se pone normalmente en una iglesia local es un pastor. Pero entre cuando ellos les estaban diciendo pon esos ancianos, pon esos líderes, no es que ellos se iban a solo ponerlos, no. Tenían que ellos tener confirmación del Espíritu Santo quiénes iban a poner. Porque es Cristo el que da, el que reparte los dones del ministerio a la iglesia. Él es el que prepara, el que capacita a una vida para ese ministerio. Lo único que hace con otro que ya es un líder es le da a ver las capacidades que tiene, las habilidades, los dones que Dios ha dado a esa vida, y esa vida le ayuda a encaminarlo para que llegue a ese punto, para que se vaya desarrollando a ese punto donde Dios lo quiere guiar a esa vida
para que después desarrolle ese ministerio en su totalidad. Ese es el deber de lo que hace el pastor, pero ya después para ponerlo, instalarlo como un pastor, pues ese otro pastor tiene que pedir la dirección del Señor, tiene que estar en oración. Bendito sea el Señor. Y Dios después confirma el tiempo y el momento. Bendito sea el Señor. Porque esto no es, hermanos, de que porque había necesidad ponimos a este y después ya quedó ahí, aunque no tenga llamado. No. Esto es de los que Dios llama, Dios capacita. Dios, ¿verdad?, también da testimonio al mismo pueblo, porque Dios da gracia al líder ante el propio pueblo, para que el pueblo pueda reconocer que es el pastor que Dios les ha puesto. Y así obra el Señor, hermanos, porque Cristo es la cabeza. Nosotros sinceramente estamos haciendo la labor que Cristo nos ha llamado a hacer. Eso es todo. Así que a veces les llama supervisores, que pueden ser, otra palabra para eso viene a ser obispo. Cuando nosotros vemos 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, aquí le llama obispo porque también no solo como supervisor a veces de la iglesia local, a veces puede haber un concilio o una misión grande y lo ponen a un pastor que sea encargado de 5 o más iglesias, algo así. Y en cada una de esas iglesias locales hay un pastor, pero esos pastores se someten al, digamos, al orden del pastor supervisor, que es el pastor obispo. Y eso viene a ser un orden que se establece cuando ya la obra está bien grande en esa forma. Por eso aquí dice la palabra, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero eso es, obispado es un supervisor, un pastor supervisor, porque ya tiene experiencia en una iglesia local. Ahora se le dio más la tarea. Ahora está al frente, o digamos, tiene la tarea de cuidar de 5 iglesias, pero cada de esas iglesias tienen los pastores, pero se reportan a ese pastor que se llama un obispo, ya es un supervisor de esas obras. Cuando vemos Tito, capítulo 1, versículo 7, ahí también habla lo mismo sobre el obispado o supervisor. Dice en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea, mire, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si es que hay requisitos, y estas cosas son cosas que Dios ya viene tratando con ese líder antes que sea puesto como un pastor. Pero en esto, hermanos, el que escala más alto tiene que ser más siervo de todos, porque así trabaja en el reino de Dios, hermanos. El que quiere alcanzar más allá, más cosas con el Señor, tiene que ser el más humilde, tiene que ser el más servidor. Así es como trabaja en la viña del Señor. Por eso bueno, vamos a dejarme a mí afuera de esto. Bendito sea el Señor. Regresemos al estudio. Gloria al Señor. Así es que estamos viendo sobre los pastores. Los pastores tienen, ¿verdad?, la tarea de proclamar, ¿verdad? Ellos son los que ellos predican. Pueden también ellos dar la doctrina, que es la enseñanza. Los pastores tienen en la iglesia, el llamado de ellos es para la tarea de enseñar la doctrina, los puntos doctrinales. Ellos lo enseñan. También ellos tienen la tarea de refutar cuando hay herejías que se estén dando. A veces pueden ser momentos así que se puede decir que son en la iglesia, que nadie los quiere ver suceder en una iglesia. El ejemplo que les usé antes, ¿verdad? Que llegó un invitado y le dijo que pueden hacer esto y el otro, y el pastor, en vez de levantarse y ir, agarrar el micrófono, decirle, siéntese por favor, o corregir eso, o por lo menos instruir a la iglesia y decirle a la iglesia, ¿verdad?, tenerla ya bien enseñada a la iglesia, que mantenga su paz, que cuando, digamos, ese
pastor o invitado, ¿verdad?, ha predicado lo que ha predicado, que él va a corregir cualquier cosa que no está bien. Y el otro tiene que someterse a eso, porque esta iglesia tiene que reconocer que él no es el pastor ahí, sino que es un invitado allí. Y él tiene que someterse al pastor que ya está instalado ahí, porque ese es el orden de Dios. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Ese pastor no se levantó a hacerlo. Así es que se levantaron otra gente por allá y empezaron a decir, eso es herería. Eso es falso, eso no es... Y eso se arma el problema. Y eso roba la paz en el pueblo. Son cosas que, ¿verdad?, se dan a veces. Porque cada uno de nosotros tenemos un diferente carácter. Pero ese carácter tiene que ser sometido a los pies de Cristo siempre, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos eso, Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquí estamos, miren, dice, en Tito capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: retendor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire qué tremendo, porque a veces esas cosas se dan dentro de la iglesia, que hay vidas que se levantan y porque a veces ellos piensan que tienen más conocimiento que el líder, empiezan a hablarle a otra persona y se meten así, en esta forma. ¿Usted qué pensó de la predicación que se dio? Yo pensaba que estaba bien, dice el otro. Que quizás el otro con su mente limpia, pero después le mete el otro una cosita ahí en su corazón y le mete en su mente y le dice, pero fíjese que hizo error en esto y en esto y en esto. Sí, yo no me di cuenta, yo sí, porque yo estudié en tal lugar. Y ahí va metiendo sus cuñitas, y ahí va metiéndole las cosas. Y aunque esté también errado él mismo o ella misma, porque eso sucede también. A veces llega a una iglesia gente de otras denominaciones, hermanos, y pueden pensar de que uno está mal enseñando. Y ahí, si ellos piensan que saben un poquito más porque han estudiado, pero estudiado erróneamente, después van a otras iglesias y ven aquí, se jalan por aquí. Y eso ha sucedido también, hermanos. Y yo sé que ustedes lo han visto. Que a veces se agarran la tarea, gente que anda en otras misiones, en otras denominaciones, y dicen, voy a ir a evangelizar, y en vez de ir a las calles, se meten a otras iglesias. Y según ellos están evangelizando, están agarrando esas vidas y se las quieren jalar a las iglesias de ellos. Porque aquí yo tengo la verdad, allá no enseñan la verdad, así que te lo voy a ir a enganchar. Porque como si ellos no tienen conocimiento de la Biblia, si ellos no se les enseña doctrina, ahí se lo van a enganchar. Pero para el error muchas veces, que Dios nos ayude, hermanos, porque para eso el Señor nos da su palabra, bendito sea el Señor. Vamos a seguir un poquitito más y después terminamos. Así es que el pastor tiene que enseñar también la palabra. Fíjense que a veces si hay un pastor, el pastor normalmente tiene que conocer Biblia, hermanos. Pero por el hecho de que si hay alguien que tiene el don, digamos que el pastor no tenga el don de la enseñanza, pero sí tiene una vida que el Señor ha capacitado con un don de enseñanza y tiene capacidades para poder clarificar, exponer y dar una enseñanza de una forma que todo el mundo dice, yo entiendo eso, lo entiendo. Pues el pastor puede utilizar esa vida para dar la enseñanza, porque así se está edificando la iglesia, hermanos. Porque esto no es que el pastor, no, porque yo soy el pastor, así que yo voy a ser el evangelista, yo voy a ser el maestro, yo voy a ser el todo. No, eso no se trata así, hermano. Esto se trata de que el que tiene el don, el que sí tiene la tarea de si lo pone o no lo pone es el pastor, pero ahí depende si el pastor tiene visión o no. Porque si yo voy a dar una enseñanza, hermanos, pero tiene el Señor dotado otra vida con ese don que lo puede hacer mucho más mejor y la iglesia puede edificarse y levantarse mucho más, ¿por qué no lo voy a poner yo? ¿Por qué no va a ejercer lo que Dios le ha dado a esa vida? ¿Ven? Allí depende también, pero como el pastor es el líder allí,
¿verdad? Esa parte se respeta también, pero si es un pastor que Dios ha puesto, que está, ¿verdad?, en el espíritu, va a ver esas cosas. Y Dios mismo le va a decir, ponme a tal persona a trabajar. Y uno se somete a lo que Dios dice a la iglesia, pues. Vamos a ver eso, hermanos. ¿Verdad? El pastor tiene que enseñar la palabra y ejecutar el liderazgo en la iglesia. No podemos tener un caso así, hermanos, donde, digamos, está una pareja casada y el pastor es el que tiene el llamado y le dice a la esposa, usted predique, usted organice las cosas, y él se queda a un lado. Eso no es correcto, hermanos, porque Dios llamó al quien Dios llamó para ejercer ese trabajo. No puede hacerse el perezoso también y que todo el mundo haga todo lo demás y él se queda siempre en la banca y nunca hace nada. Porque si no, ¿qué está haciendo con el don que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo con supervisar, verdad, la obra? No se puede, hermano. Tiene que ejercer lo que Dios le ha dado, porque por eso Dios se lo dio. Porque podemos hablar claramente también de cuando, verdad, Moisés y Coré quizás tenía mejor habilidades y capacidades, pero el problema ahí era que Coré no era llamado a ser el líder, pero quería tomarse su posición de líder. ¿Y cómo terminó? Porque no estaba aprobado por Dios. Pero Moisés era el que estaba aprobado por Dios. Y por eso muchas veces, hermanos, que aunque otro pueda hacer las cosas mejor, pero si uno no está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, por eso es que a veces la obra no crece, no avanza y las cosas no van bien. Porque a veces sucede eso, hermanos, que el pueblo se voltea contra el líder y dice, no, queremos que ponga tal, porque tal, ¿verdad?, puede hacerlo mejor. Y a veces no está dando la medida, digamos, en su vida espiritual. Quizás puede hablar bien, quizás se puede, ¿verdad?, hablar en una forma, quizás su voz está más honda y se oye mejor, pero su vida afuera es un desastre. A veces no se pueden poner esas vidas, pero a veces el pueblo se levanta contra el pastor y dice, no, queremos que usted lo ponga. Y si el pastor se cede a eso, ya está desobedeciendo al Señor. Porque el que tiene el llamado es el pastor, no para ceder a lo que el pueblo, porque ya después el pueblo empieza a guiar al pastor, ya no el Espíritu Santo. Y esos son problemas que se dan en muchas iglesias, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. 1 Tesalonicenses 5:12. Dice aquí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto muchas veces viene a ser un líder en la iglesia que ha sido encargado para analizar cómo está la iglesia, o alguien, digamos, por ejemplo, si es la escuela dominical o la escuela de jóvenes, si hay jóvenes, o si hay alguien encargado, digamos, de dar enseñanza a matrimonios. Son gente puesta que se necesita, que se merece, digamos, ese respeto, ¿verdad?, en el liderazgo que hay. Cuando vemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, y con esto vamos a terminar, hermanos, porque vamos a tener que seguir esto la otra semana con la ayuda del Señor. Pero dice la palabra del Señor aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto lo lleva nuevamente al obispado, digamos, a un supervisor, un pastor que ya es un supervisor de otras iglesias también. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así es que hay varios requisitos, hermanos, que se necesitan, y por eso muchas veces, ¿verdad?, se tienen que ver estas cosas para que Dios ponga a una vida. Es bien diferente cuando una vida quiere a la fuerza tomar una posición que no les corresponde, y especialmente si no están cumpliendo con estas partes, hermanos.
porque ahí están claras unas evidencias cuando uno ve a líderes y uno puede medir al líder por la palabra. Uno puede medir a los líderes por la palabra. ¿Cómo es el líder? El líder se enoja con cualquier cosa que se le dice. Así dice la Biblia cómo debe ser un líder. Y uno puede medir cuando uno conoce la palabra. ¿Es amable el líder o es un líder como medio dictador que dice, así vamos a hacer y así usted tiene que ser porque yo soy su pastor? Así dice la Biblia. Pedro dijo que no se adueñen del rebaño. Así que todas esas otras cosas las vamos a ir viendo en la próxima semana, hermanos, porque así nosotros vamos a ir entendiendo más profundamente el gobierno que Dios ha dejado en la iglesia con los dones del ministerio, hermanos. Porque así, ¿verdad?, el Señor nos va a ir bendiciendo y ayudando para ir conociendo todo esto. Para que si hay, digamos, una forma de creer en estos ministerios, pues podamos salir de lo que es el error y podamos, ¿verdad?, conocer tal como es la Escritura. Bendito sea el Señor.